Hola, soy Juan Carlos F. Galindo y esto es Punto y Seguido. Es el video podcast del Pabellón de España, Red.es, del Mobile World Congress, perdón, IA Mobile World Congress, IA World Congress para el año que viene. Esa va a ser la primera pregunta, o sea, podéis ir pensándola. Bueno, presento Jesús Herrero, director general de Red.es. Muchas gracias por tenernos en vuestra casa y por dejarnos estar en vuestra casa. En vuestra casa. Alberto Iglesias, director de El Español de Masí, y Fernando Cano, redactor jefe de empresas de Objective. Bueno, mi primera pregunta es obligada. Además, creo que el ministro hace un ratito ha dicho: ya tenemos móviles, ya tenemos ordenadores, ya tenemos redes y estamos inmersos en una revolución industrial, la revolución industrial de la IA. ¿Qué tiene que decir Jesús, que es tu primer Mobile World Congress, no voy a decir IA World Congress, como director general de Red.es? Bueno, yo creo que el ministro ha comentado algo que todos estamos viendo, ¿no? Yo creo que ha pasado esto de ser algo limitado a las empresas que presentan teléfonos y a las telecomunicaciones para ser algo en el que está todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la inversión e innovación, con la mejora productiva de las empresas, y yo creo que se nota este mobile. Yo creo que, vamos, vosotros también habéis estado, si habéis tenido la oportunidad de ir por ahí, se ve que esto está en ebullición, esto es hiperestimulante y cada uno tiene un programa nuevo, una tecnología nueva, un nuevo software, un nuevo desarrollo, una nueva aglutinación de datos que va a permitir dar nuevos servicios y, bueno, reconfigurar o transformar algún sector de nuestra economía productiva. Así que yo creo que tu aproximación, no sé si por nomenclatura, pero de facto estamos viviéndola. Y vamos, en mi opinión, creo que es algo que le va a aportar muchísimo valor al Congreso, mucho valor al Congreso, a la ciudad y al país, por supuesto. Así que sí. ¿Qué pensáis, Alberto y Fernando? Bueno, al final en el Mobile World Congress hemos ido viendo distintas evoluciones a lo largo de la historia. Hubo una época que se convirtió en un salón automovilístico prácticamente y ahora al final la tecnología funciona a través de hypes o ciclos de expectativas y estamos con el ciclo de expectativa de la inteligencia artificial, que por un lado obviamente será una gran revolución, como decía Jesús, pero también hay que separar la grana de la paja y ver exactamente cuál es el nivel de desarrollo y los casos de uso que realmente tenemos con la inteligencia artificial. Aquí estamos viendo muchos anuncios de tecnología, efectivamente, menos de casos de uso realmente desarrollados más allá de pilotos o pruebas de concepto, y por tanto ese marketing que estamos teniendo con esta ola o este mantra desde que surgiera ChatGPT en 2022, habrá que ir viendo cómo se aterriza realmente en esa revolución que todos esperamos, pero que todavía queda por constatar. ¿Sí, Fernando? Bueno, yo un poco al hilo de lo que comenta Alberto, pues yo también pondría el énfasis en la monetización y en definitiva cómo esto se convierte en una industria realmente rentable. Hemos visto que muchos hypes, como también comentaba Alberto, se han producido en el futuro. Yo me remito al metaverso, que hace 2 temporadas sí. Fue el boom absoluto y de ahora ya no se habla prácticamente. Entonces yo pondría el énfasis precisamente en cómo lo rentabilizamos en Estados Unidos. Esto es el boom. Empresas como Nvidia están ganando muchísimo dinero, es la empresa que más vale en bolsa actualmente, pero claro, en España eso no lo estamos viendo, lógicamente porque Europa también siempre va más retrasando estos desarrollos y quizás yo pondría sobre la mesa ese problema, y es que Europa quizás cada vez más está más lejos de las últimas innovaciones. Estamos muy bien en cuanto a infraestructuras, no hay ninguna duda de que somos probablemente el país con las mejores infraestructuras tecnológicas y digitales, pero quizás ese salto hacia la usabilidad, la rentabilidad y el desarrollo de nuevas innovaciones nos estamos quedando un poco atrás. ¿Qué podéis hacer y qué se puede hacer desde Red.es para precisamente lo que dice Fernando y lo que también comentaba Alberto? Aquí están prácticamente las mayores compañías del mundo, exceptuando alguna que no ha querido estar nunca y no va a estar, por lo menos de momento. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden, pero desde Red.es, evidentemente uno de los objetivos es querer que España sea un referente también en este ámbito, ¿no? Es una de vuestras labores. ¿Qué me podrías contar? Además, aquí tenéis empresas que apuestan por y quieren estar y quieren darse a conocer en el ámbito también. Totalmente. De la IA, ¿no? Yo, la verdad es que sí que es cierto que como estamos un poco fuera de ese ecosistema del anuncio, porque estamos aquí acompañando a empresas, generando negocio, oportunidades para que puedan conocer a agentes institucionales, privados, sí que vemos elementos muy tangibles. De hecho, hoy pues hemos visto a una empresa aragonesa que es espectacular en desarrollo de cloud. Está sacando proyectos de IoT y de sensorización de modelos de ciudad en el área de sostenibilidad. Acabamos de estar con empresas que trabajan en robótica. También acabo de estar con unos que están lanzando un programa pionero en ciberseguridad que ya tiene clientes dentro y fuera.
otra de las compañías hemos tenido que dejar una sala porque venía a reunirse una ministra holandesa con ellos para incorporar en el país la tecnología. Es decir, lo bueno es que sí que estar en el pabellón de España, y ahora voy a hablar bien de casa, sí que es estar en esa parte más del grano que de la paja. Son empresas a las que les cuesta también estar aquí, pero empresas que están consolidadas, que llevan bastante tiempo viniendo. Nosotros tenemos 45 empresas y aproximadamente 20 son nuevas, es decir, otras 25 ya llevan tiempo, llevan congresos con nosotros, llevan sofisticando producto, llevan visitando otros mercados, llevan conociendo otros inversores, en los cuales muchos nos vienen de año en año con buenas noticias. Oye, pues hemos conseguido entrar en esta ronda, nos han aportado aquí, por ejemplo, la primera que teníamos también, que hablaba de salud y de tecnología aplicada a la salud, de inteligencia artificial aplicada a la salud, y por eso, bueno, para nosotros estamos ya viendo el grano, vemos mucho grano español, que yo creo que también es algo muy relevante, así que eso es lo que tiene Red. Y solamente para dejaros hablar, y disculpad que parezco político, lo bueno es que los casos de uso, tenemos suerte de estar muy próximos. Más de 90 proyectos de ciudades inteligentes que hemos llevado gracias a los fondos FEDER en Red.es. Casos de uso de 5G, ya sea para el tratamiento médico, ya sea para el desarrollo de infraestructura, ya sea para la conectividad en fronteras, ya sea para dar soporte a todos estos espacios. Es decir, lo bueno es que en Red sí que se aporta por la parte directiva, por los equipos, ese conocimiento de, bueno, sí, la tecnología está muy bien, vamos a ver dónde se puede usar, y yo creo que aquí, bueno, pues estamos viendo muchos ejemplos de estas tecnologías. ¿Qué os ha llamado la atención de lo que habéis podido ver hoy? Que no sé si ha sido mucho o poco, porque al final estáis un poco y estamos un poco agobiados por presentaciones y a lo mejor uno querría ver otras cosas y no la que nos llaman o las que nos llaman para que vayamos a ver. ¿Os ha llamado algo la atención en positivo, en negativo? No sé. Yo, por mi parte, tanto como anuncios, ya hace años que el Mobile World Congress como anuncio relevante, señalable por parte de empresas, hace tiempo que ya dejó de tener esa vocación. Yo resaltaría de esta edición varias cosas. La primera, que vuelva a tener la sensación de aglutinación de gente, de la vibración, lo que comentaba, de empresas haciendo negocio, contactos, que teníamos antes de la pandemia. O sea, en ese sentido hemos vuelto a recuperar las sensaciones positivas de antes de que se parara todo con la COVID, que a lo mejor en las anteriores ediciones que hemos tenido el año pasado y el anterior no hubo ese mismo feeling. Y después sí que destacaría la presencia de grandes nombres. Por ejemplo, hoy están Brad Smith y Michael Dell hablando, también está Antonio Neri, el presidente de HPE, con lo cual tenemos grandes nombres que están volviendo a estar quitando algunas grandes empresas, como bien has comentado, que nunca estarán aquí, pero sí que muchas empresas del ámbito de la digitalización, ya no solamente de fabricación de dispositivos, que sí que están viniendo aquí. Y lo que decíamos, de tendencia es inteligencia artificial por doquier, sea mantra o sea realidad, pero al final es una constatación de lo que estamos viviendo ahora mismo, de la revolución que se está viviendo. Y después, como gran hito, aunque seguro que Jesús no puede comentar más al respecto, es el anuncio que ha hecho el ministro Escrivá de esa nueva sociedad española para la transformación tecnológica, con la cual pretende aglutinar toda esa inversión pública que tiene con los fondos Neste, con el PERTE de los chips y con otro tipo de iniciativas, y también la inversión que se va a realizar o que el gobierno pretende realizar en compañías estratégicas en ámbitos como las telecomunicaciones. Léase esa inversión hipotética en Telefónica para salvaguardar la soberanía en este sentido. Entonces, ese anuncio, del cual no tenemos mucho más detalle, a lo mejor Jesús nos puede desvelar algo más ahora, pero creo que eso es un anuncio bastante relevante precisamente para impulsar esa capacidad y ejecutar los fondos europeos que de verdad nos deberían posicionar como referencia europea e internacional en materia de digitalización, y después también, obviamente, con unas repercusiones geopolíticas interesantes. Fernando. Bueno, la verdad es que un poco por agregar algún dato más, yo creo que esta creación de esta sociedad, que se llamará SET, con 2 T finales, precisamente está intentando cubrir ese déficit que existe hasta el momento y que se ha dicho en muchas ocasiones, que es que en estos momentos hay mucho dinero disponible en España, principalmente por los fondos Next Generation, pero claro, la materialización, pues en el caso de redes, yo creo que es una gran excepción de que se están ejecutando, pero en la mayoría de los casos no se están ejecutando con la velocidad que todos quisiéramos. Entonces tenemos un gran déficit de innovación. Queremos que España no se quede atrás en relación a innovaciones que se desarrollan en Asia o en Estados Unidos, y tenemos ese dinero. El problema es que nos está generando esa forma de poder gastarlos o llevarlos a la sociedad. Entonces creo que quizás la creación de esta sociedad es una buena noticia, precisamente porque apunta a ese déficit, y es que ordenar de cierta manera todo lo que es la inversión digital, la inversión en redes, en infraestructuras y en redes digitales, para poder llevarlo a la práctica y una especie de CEPI digital que pueda saber
cómo se puede invertir, porque en la rueda de prensa que estuvimos con Alberto y también estuvo Jesús, se hizo mucho énfasis en que se necesita una entidad que sepa lo que está haciendo, que invierta con cabeza y sobre todo con conocimiento, que sepa de lo que estás hablando y en relación a las inversiones digitales que se tengan que hacer, aglutinando Venture Capital y aglutinando también infraestructuras digitales. Creo que eso es una gran noticia, creo que en las próximas días o semanas tendremos más informaciones porque de hecho llegará mañana al Consejo de Ministros, o sea, es una cosa inminente que según el ministro en 3 meses ya va a estar operativa. Con lo cual, pues creo que esas noticias estaremos muy ávidos de recibirlas, pero creo que lo poco que se sabe hasta el momento es una gran noticia precisamente para eso, para ejecutar lo que nos está ejecutando. Ahora yo voy a ser malo, si me lo permitís. No, de eso se trata. Porque todo esto y esa reflexión que ha hecho el ministro para poder de decir que, oye, hay que buscar mecanismos mucho más eficientes, optimizados, y quizás empresariales, ¿no? con más foco, es una cierta enmienda a la labor del propio Ejecutivo en la legislatura anterior y a la labor de la anterior Secretaria de Estado. Yo no sé si es una interpretación un poco maquiavélica, pero en cierto modo está haciendo una enmienda a las iniciativas separadas, desagregadas, en silos, que se pusieron en marcha en la anterior legislatura. Sí, y si ya seguimos ahí un poco tirando del hilo, yo creo que, en efecto, el ministro Escrivá, que muchos creíamos, entre los que me incluyo, que no iba a generar mucho movimiento en el sector tecnológico, no, pues iba a tener un perfil bajo, ha marcado tendencia desde el primer minuto y ha dicho, pues ahora ha generado esta sociedad que contradice lo que tú comentas, pero además ha dicho cosas muy claras que contradicen lo anterior. O sea, por ejemplo, el viernes pasado en un desayuno en el Foro Nueva Economía, en el cual habló frente a toda la industria de las telecomunicaciones y digital, pues dijo muy claramente que el gobierno no se planteaba realizar una lista para vetar proveedores en el 5G. Algo que no había dicho nunca la anterior ministra de la que heredó su cartera, la ministra Calviño, la vicepresidenta, y que ahora ha sido muy claro en decir no lo contrario, pero tajante en algo que no se mencionó en la legislatura anterior. Con lo cual estoy de acuerdo con Alberto, en 2 meses que lleva, se han generado unos cambios que no esperábamos nosotros para toda la legislatura. Y todo esto lo estamos diciendo en un pabellón de Red.es. Pero bueno, en cualquier caso, ministerio. Y con Jesús Herrero delante. Bueno, pero yo no rehuyo ningún tipo de problema y además entiendo todo lo que pueda salir. Y además, como estamos aquí en casa, para que veáis que es totalmente normal. Hay diferentes elementos, es decir, es la primera vez que se constituye un ministerio de transformación digital. Por lo tanto, hay que desarrollar herramientas institucionales ad hoc a ese instrumento que se genera por la parte de gobernanza y ahora por la parte de ejecución. Yo creo que es un dato que hemos visto. Yo creo, Fernando, el elemento que has hablado de la dinámica geopolítica y la dinámica geoestratégica en la inversión en tecnología, creo que está haciéndole a Europa replantearse profundamente cómo tiene que interactuar con sus operadores. Y yo creo que frente a dos que están haciendo gigantes y construyendo gigantes, nosotros no podemos ser árbitros. Así que estamos fortaleciendo la parte regulatoria y con estos primeros pasos podemos empezar a interpretar que aparte de incorporar el dinero al sector productivo del país, nosotros lo estamos haciendo con el Kit Digital, vamos a sacar nuevos programas para pymes, también lo tenemos que hacer para los grandes. Hay que hacer que nuestras empresas crezcan y que las grandes tengan gasolina. Así que yo también creo que es otro buen elemento. Y hay otro elemento que no hemos comentado, es que el nuevo Ministerio de Transformación Transformación Digital. Que también va a ser ecológico. Sí. Siempre, hombre. Y lo estamos viendo ahora mismo. Los de datos da para otro debate. Pero estamos viéndolo con muchos que ya están diciendo que son 100% sostenibles, ¿no? Pero lo que estamos también analizando es que también es de función pública. Y yo creo que la creación de un instrumento, que sea un EPE, que va a gestionar instrumentos financieros. Sabemos la particularidad y la dificultad que tiene la administración pública para poder hacerlo. También dentro con perfiles especializados, que van a tener que ser plazas distintas normalmente, porque que tengan esa vocación econométrica, pero que también la tengan en torno a la inversión digital, creo que todavía no hay un match enorme, así que vamos a tener que fortalecer el perfil de muchos profesionales públicos para poder dar soporte a esto. Es decir, también vemos como un elemento se nutre con el otro. Y ya termino, Juan Carlos. También creo que hay otro elemento que no estamos hablando, que es que la vicepresidencia primera del gobierno tenía instrumentos que ejecutaban acciones financieras. Es decir, el ICO se aprovechaba como un espacio en el que se gestionaba Nextec, por ejemplo, porque es que era un instrumento que compartía organismo gubernamental y ministerial con la Secretaría de Estado. Así que no hay enmienda, hay avance, hay especificación. Son dos formas de verlo. Y es maravilloso. Yo solamente voy a decir que cada maestrillo tiene su librillo y en el argot futbolístico cada entrenador evidentemente tiene sus formas y los datos son interpretables. Una última pregunta, creo que Alberto tiene que irse. Abandonar, pero Alberto, muchas gracias, pero una última cuestión y mañana seguiremos con otros compañeros. Parece que nada más que hay, y seguimos con la IA generativa y que no hay otro tipo de IA. Comparto. Y deberíamos hablar de
más IA y no solo la generativa, porque hay muchísimo más. La IA generativa al final es lo que ha generado todo este hype desde que salió ChatGPT. Es una forma que se ha visto de democratizar el concepto de inteligencia artificial, de que llegara al público masivo. Pero efectivamente la inteligencia artificial, la generativa es una parte minúscula de todo lo que es la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial se acuñó en la conferencia de Dartmouth en 1956, si no recuerdo mal. Correcto. Con lo cual, tenemos una larga trayectoria de muchísimos enfoques de inteligencia artificial que incluyen desde cosas muy básicas como un RPA hasta la parte generativa. Pero, o sea, al final es un compendio de muchísimas tecnologías aglutinadas bajo este concepto que yo sí veo que la parte generativa ha contribuido a facilitar el entendimiento, a generar este hype, a generar que también que muchas empresas y movilizar el mercado, pero al final el impacto real o el impacto sustancial muy probablemente no venga por la parte generativa, vendrá por otro tipo de inteligencia artificial que está mucho más aplicada al core de negocios, o sea, al núcleo de los negocios y al núcleo de las organizaciones. Pero bueno, si este primer rompeolas, digamos, funciona con la parte generativa y sirve para abrir el camino a otro tipo de tecnología de inteligencia artificial, bienvenido sea. Perfecto, damos... muchísimas gracias. Despedimos a Alberto, seguimos nosotros 3 minutos más. Sí, yo por completar un poco lo que comentaba Alberto, yo pondría cifras a todo esto y es, por ejemplo, que ChatGPT está valorado en $80.000 millones, que no es poco, pero si lo comparamos con la empresa que fabrica los chips de IA, que es donde está, entre comillas, el dinero, que es Nvidia, pues vale en bolsa 2 billones. O sea, esa es la diferencia de quién está generando las infraestructuras para que eso se pueda desarrollar y quién genera la parte, digamos, creativa, es decir, por poner un ejemplo burdo, el que pinta con el que crea las pinturas que generan esas obras de arte. Son dos temas diferentes, por supuesto, pero sí que yo, barriendo un poco para el tema más empresarial, que es lo que me toca, pondría mucho más el énfasis en lo que son, ya no los usos, sino que la industria que hay detrás de la inteligencia artificial, que como tú bien decías y como decía Alberto, va mucho más allá de pedirle a ChatGPT que te haga un dibujo con lo que ha pensado tu hermano, o como hizo el presidente de Telefónica en su discurso inaugural de esta mañana, preguntarle cuántas empresas más había que Telefónica que cumplían 100 años. Entonces, claro, una cosa, nos quedamos en la anécdota, pero creo que yo daría ese paso hacia la industrialización y sobre todo a la monetización de una industria que, volvería al dato, en un país como Estados Unidos, ha logrado una empresa de chips de IA estar por encima de Amazon y Facebook. Ahí va mi última pregunta, si quieres, Jesús, contesta, y si quieres también comentarla, es: ¿tendremos en España alguna vez una empresa que tenga un valor de 2 billones como Nvidia? ¿Qué hay que hacer para tener en España una empresa? Yo creo, Fernando, si quieres darle tú, y ahora yo puedo continuar. Bueno, yo creo que no sé si pueda pasar eso porque no tengo una bola de cristal, pero sí que sé que hay ahora mismo en el plan de recuperación 12.800 millones de euros, que para que nos pongamos en contexto es el 1%, ¿no? El 1,2% del PIB, que está a disposición de la creación de eso. Es decir, si logramos encontrar los partners adecuados, y creo que el gobierno está trabajando en eso porque se reúne habitualmente con Cisco, con Microsoft, con empresas que están en esa misma línea, si se logra hacer ese match público-privado, del que creo que deberíamos poner más énfasis, creo que se podría llegar a algo similar. Pero claro, estamos en un estadio muy inferior, el dinero está, como lo decía en mi anterior intervención, pero hay que saber transformar eso en lo que tú dices, en una empresa que genere quizás no 2 billones de euros, pero yo me conformo con medio billón. Claro. No, pero ahí, como bien comenta Fernando y como comentas tú y ha comentado Alberto, también es que habría que ver si cualquier empresa ha llegado a esos números. Es decir, si la tecnología va a poder cambiar y transformar el sector productivo, la dinámica productiva y la cultura. Estamos en una revolución, ha dicho. Claro, yo lo comparto y por eso, hombre, preverlo. Yo creo que sí, pero sobre todo porque vamos a trabajar en ello. El instrumento que se ha anunciado, la SED, va a ser un instrumento importante para ello. Todas las aproximaciones que están haciendo, como bien dice Fernando, la parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia, creo que también lo va a ser. Y hay otro elemento, y creo que lo estamos viendo todos. Los grandes animales tecnológicos globales miran a España. Y están fijando inversiones aquí y están aportando y generando ecosistema, además por nuestra posición geoestratégica, nuestra posibilidad con África, nuestra posibilidad retórica, cultural y geográfica con Latinoamérica. Es decir, yo creo que tenemos buenas posiciones. Creo que los avances que hablábamos también en materia de sostenibilidad también están ayudando a ser un país atractivo. Por lo que yo creo que sí, yo comparto y creo que sí me gustaría. Lo que también tenemos que hacer, y yo hablando de nuestro negocio como red, pymes, lo que sí que hacíamos y nos hemos dado cuenta es que
como bien decía Alberto y como decía Fernando, hay muchos elementos de gestión que ya incorporan IA. Y preguntamos a las empresas que los están instalando si ellos trabajan con IA o están utilizando IA y te dicen que no. Y claro, es muy difícil cuando no hay un conocimiento tan profundo de las tecnologías, los usos, las aplicaciones y los componentes de las herramientas que utilizamos, cuando no lo sabes. Una vez que yo creo que conoces y sabes que estás utilizando inteligencia artificial, puedes identificar sus potencialidades, intentar tapar sus deficiencias y a partir de ahí hacer que incremente la tecnología. Correcto. Así que yo creo que también la parte pedagógica tenemos que hacerla. Y ya no me preocupa, fíjate, yo no sé si quiero una de 2 billones, que seguro que sí, pero me gustaría tener 100, como bien ha dicho, de medio billón. Así que esa parte también hay que fortalecerla. Esa industria que es de soporte, ese segundo nivel, que es la que de verdad desarrolla. La otra gente canaliza y comercializa. Pero los que invierten en esa parte más dura de la innovación, que tienen una idea y creen en ella, creo que es el segundo nivel y es al que hay que acompañar muchísimo, como se está haciendo y como se puede ver aquí, ¿no? Fenomenal. Pues yo creo que vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Alberto, que se ha tenido que ir antes. Y mañana seguiremos con otros colegas, compañeros. Y punto y seguido. Y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias.